Y acá ustedes pueden ver cómo ha ido circulando o cómo ha ido avanzando. Esta es la línea de tiempo de la asignatura de orientación, ¿ya? Primero partió por la enseñanza básica a partir del año 1980 con el decreto número 4002, donde se incorpora la educación de la asignatura de orientación a la educación básica, que fue transitorio. Primero probaron con el primer ciclo y pues posteriormente se extendieron hasta octavo básico, ¿ya? Un año después se incorpora esta asignatura a la enseñanza media a través del decreto número 300 del año 1982, ¿ya? Y este tiene que ver con que surge fuertemente ya la figura del profesor jefe con sus respectivas funciones, ¿ya? Y adquieren esta especialidad para hacer la asignatura de orientación, ¿ya? Y lo último que nosotros conocemos con respecto a la asignatura de orientación data del año 1991, que es la circular 600, que hasta el día de hoy está vigente, pero ojo, porque en cualquier momento viene el cambio, ¿ya? Hay una derogación de la circular 600 o un cambio a la circular 600, ¿ya? ¿Y qué dice esta circular 600? Dice cuáles son los lineamientos para desarrollar la asignatura de orientación en los establecimientos educacionales. En la circular 600 se establece que cada cierta cantidad de estudiantes hay que tener un orientador, que el orientador tiene que estar en posesión de un título profesional del área de las pedagogías, o sea, tiene que ser profesor, ¿ya? Que los profesores jefes, entre comillas, van a estar bajo el alero de este orientador, ¿ya? Entonces viene como a normar, como a dar más detalles, ¿ya? En el año 80 y 81 aparece la asignatura como tal y nos dice qué tiene que aprender un estudiante en esta asignatura o cómo lo vamos a formar en esta asignatura. Y ya en el año 1991 ya salen los lineamientos, las orientaciones para poder desarrollar la asignatura de orientación, como que se norma, ¿ya? Y se pone más exhaustivo de quién puede ser un profesor jefe, quién puede guiar a los profesores en un colegio, ¿ya? Y todos esos datitos ustedes los van a encontrar en la circular 600, que yo se la voy a hacer llegar prontamente, para que la tengan y la puedan revisar si así lo desean. ¿Por qué? Porque es muy importante que la conozcan porque la van a modificar, muy pronto la van a modificar, ya donde viene con mayores exigencias, tanto para los orientadores como para los establecimientos educacionales y para los profesores jefes. ¿Ya? ¿Se entiende de cómo se fue formando en cuanto a esta línea de tiempo o esta breve línea de tiempo la asignatura de orientación? Perdón, tenía una pregunta. Dime, Tomás. Entonces, en 1980, cuando está solo el consejo de curso en la educación básica, ¿quién se encargaba del ramo? El mismo profesor de la asignatura, el mismo profesor que te hacía lenguaje, matemática, pero todavía no surgía el concepto de profesor jefe. Ah, vale, Y vale. antes del año 80 simplemente no existía esa asignatura. No existía el concepto Mm, de profesor jefe, era solamente eran tus profesores de asignatura. vale, vale. ¿Ya? Gracias. Entonces, como te digo, en el año 80 aparece la asignatura solita, ¿ya? Y todos los profesores, el mismo que hacía lenguaje o que hacía historia o que hacía, aparte tuvo que hacer la asignatura de orientación. Ya en el año 82 se empiezan a dar cuenta de que, y ahí empiezan a surgir las jefaturas de curso y el concepto de profesor jefe, ¿ya? Y ya en el año 91 ahí se dan cuenta que también hay que tener un profesional que oriente a todos estos profesores en cuanto a su accionar y surge la figura del orientador. ¿Ya? Profesor, una consulta. Dígame. Nosotros nos decidimos basar en algún tipo de, ¿cómo se llama?
de enseñanza externa o esto nació meramente aquí como un prototipo? No, mira, después de la Segunda Guerra Mundial se consideró que era muy importante formar en valores, ¿ya? Surgió esa necesidad. Ya se dieron cuenta que la sociedad necesitaba una formación en valores, ¿ya? Entonces ahí empezaron a surgir en el mundo el concepto de que esta asignatura era importante, ¿ya? Posteriormente, en la década de los 60, en Estados Unidos se empezaron a dar cuenta que había un sinnúmero de deserción escolar porque los estudiantes no estaban siendo orientados, no estaban siendo guiados, solamente se les enseñaba lenguaje, matemática y sale a la vida laboral cuando te corresponda. Entonces los estudiantes no le encontraban el real sentido a la asignatura, entonces preferían simplemente no terminar la enseñanza y irse directo a la vida laboral, ¿ya? Y estos comentarios igual fueron llegando a Chile, porque ustedes saben que la información en ese tiempo, aunque se demoraba en llegar, los campos comunicativos no son tan expeditos como el día de hoy, en algún momento llega esta información al Ministerio de Educación, ¿ya? Y el gobierno de turno de esa época señala que, bueno, entonces formémoslos en valores, ¿ya? Pero los valores que les vamos a entregar tienen que ver con solamente lineamientos patrios, que fueran muy patrióticos, que respetaran la bandera, que cantaran el himno nacional con la mano en el pecho, que fueran a desfilar para todas las fechas importantes, eh, y formémoslos para que sean buenos obreros, ¿ya? Entonces, el gobierno también vio en esta instancia una posibilidad de incorporar esta asignatura como para tratar de guiar y orientar a la población de la época, ¿ya? Sembrando los valores patrios de la patria y convenciéndolos de que la mejor línea o el mejor camino era el mundo laboral y ser obrero y trabajar en alguna fábrica de la ciudad, ¿ya? Entonces así se va forjando la asignatura, ¿ya? Hoy por hoy ya es bastante más amplia la asignatura, tiene mayores aristas, tiene mayores intencionalidades, apunta siempre a la movilidad social, ya el profesor jefe siempre te está guiando y te está orientando hacia dónde tú puedes, cuáles son tus capacidades, te sugiere, un profesor jefe te sugiere, oye, yo te recomiendo quizás tal carrera, yo veo que tus habilidades son para esta carrera más que para esta otra, ¿ya? Entonces nosotros siempre estar atentos en la contención de nuestros estudiantes, sobre todo en este contexto de pandemia, ¿ya? No sé si eso responde a tu pregunta, pero la influencia para que exista la asignatura de orientación desde los años 80 proviene desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial se venía hablando en el mundo de que era necesario tener esta asignatura. Y en el año 80 Chile toma la decisión de decir, sí, Chile también tiene que tener esta asignatura y la vamos a orientar a la valoración de los íconos patrios y a la formación de una población obrera. Y así surge o se gesta esta asignatura en los años 80. Vale, profesora, muchas gracias. Ya, Bárbara. Como ya les dije posteriormente, ya en la década de los 90, ya, se promulga la ley constitucional LOCE, ¿ya? Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, ¿ya? Que en esa se hablaba de los contenidos mínimos obligatorios y los objetivos fundamentales, ¿ya? Y que hoy por hoy se llaman objetivos fundamentales transversales, ¿ya? Esos tenían que ver con la línea de la orientación, ¿ya? ¿Y cuáles son las características que tienen los objetivos fundamentales transversales? Tienen que ver con el desarrollo de la persona desde el punto de vista de su conducta moral y desde ámbitos sociales, ¿ya? Eso es lo que se declara en la Ley Orgánica Constitucional de Educación con respecto a la asignatura de orientación. Como ya les dije, en el año 91 surge la circular número 600, que nos va a entregar lineamientos, orientaciones, viene a regularizar la idea de esta asignatura,
¿ya? Porque solamente sabíamos que existía esta asignatura y que tenía que ser para formar obreros y para entregar valores a los estudiantes, pero después se vino como a ordenar, ¿ya? Y la orientan, valga la redundancia, a que es muy importante para construir los proyectos de vida de los alumnos, tanto en la parte personal y social. ¿Ya? A través de la asignatura de orientación yo construyo el proyecto de vida o contribuyo o sugiero a la construcción del proyecto de vida de cada uno de nuestros estudiantes. En el año 1996 surge el decreto número 40 para la educación básica, que busca promover un desarrollo equilibrado y armónico de la personalidad de los estudiantes, ¿ya? Y aquí surgen nuevos conceptos, empieza a surgir el concepto de identidad, ¿ya? Empezamos a tomar en cuenta la importancia de la autoestima en nuestros niños, que ellos tengan confianza, ¿ya? Y que sean capaces de visualizar sus competencias y ser capaces de tomar decisiones de carácter vocacional, ¿ya? Orientando a que ya haya un proyecto de vida, ¿ya? Vamos saliendo del sesgo de que solamente el estudiante va a salir a trabajar a la fábrica, ¿ya? Vamos pensando que hay quizás un poco más, a lo mejor una carrera técnica, a lo mejor, ¿por qué no decir una carrera universitaria, una carrera en algún instituto, ¿ya? Vamos avanzando en esa evolución social, ¿ya? Y posteriormente, ya en el año 2009, se termina con la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la LOCE, y damos paso a la Ley General de Educación, que es la que nos rige hasta el día de hoy, ¿ya? Y surgen las bases curriculares. ¿Y qué información vamos a tener en las bases curriculares? Vamos a hablar acá en estas bases curriculares de conocimientos, habilidades y actitudes, ¿ya? Y estas vienen a reemplazar los objetivos fundamentales, los contenidos mínimos obligatorios declarados en la LOCE anterior, ¿ya? Entonces, miren, cuando nosotros hablemos, siempre cuando ustedes les hablen de conocimiento, habilidades y actitudes, es la triangulación perfecta del enfoque por competencia, ¿ya? Yo necesito que un estudiante sepa mucho, que tenga conocimiento, pero a mí no me sirve de nada si ese conocimiento no es capaz de aplicarlo o llevarlo a un procedimiento a través de habilidades, y si esos procedimientos los ejecuta de manera correcta, de manera positiva, siempre buscando un beneficio, donde nosotros vemos la parte actitudinal, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero que mi estudiante maneje algunas fórmulas propias de la física, ya primero van a tener que estudiar, ya van a tener que saber conceptos, terminologías, ya después en las habilidades van a tener que saber calcular, van a tener que saber aplicar esos conocimientos. Y a la vez es que lo usen para buenos fines, ¿ya? Porque puedo tener una persona muy genio en la área de la ciencia, ¿ya? Que puede crear muchas cosas, pero si lo va a ocupar para hacer una bomba, ¿me sirve mucho todo ese conocimiento, todas esas habilidades que posee? Entonces tenemos que formar buenas personas, ¿ya? En el sentido de que lo que aprendan lo apliquen bien, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener niños muy buenos en el área contable, pero si van a ocupar esos conocimientos para realizar estafas, ¿la parte actitudinal se desarrolló positivamente en ese estudiante? No, para nada, la verdad. Claro, ¿no es cierto? Pero la inteligencia la tiene, los conocimientos los posee, los procedimientos los sabe llevar a cabo, pero cae en la parte actitudinal, ¿ya? Y ahí es donde caemos la mayoría de los chilenos. Podemos manejar conocimiento, podemos tener acceso al conocimiento, pero podemos ser muy hábiles, muy habilosos, pero el chileno siempre se cae en la parte actitudinal. Le cuesta ser buena persona, ¿ya? Pero eso va a cambiar cuando ustedes sean profesores jefes.